Bueno, yo tenía Vamos a pensado- cantar. Sí, pero me gustaría seguir escuchando el tema y bailar arriba de la mesa. De baja tu columna. Sí, ya fue. Vamos a hacer karaoke. No, Hacemos una bueno. columna de bailar. Me gusta. Sí, el concepto radio ahí. Una como columna que- bailable. Una Claro, columna claro. bailable. Claro, sí, me gusta. Concepto nuevo. Claro, claro. Sería como... Para mí podemos... Columna bailable es nombre de boliche medio turbio de los 90. O sea, tipo columna. No entres ahí. Sí. Claro, Sí, claro. Es largo. un gran no vayas Che, ahí. vamos a bailar a columna. Claro, sí, sí. No. Es medio un cocodrilo, pero... Sí, de columna, digo, ¿qué columna, pasan esas columnas? No sé si querés. ¿De qué nos vas a bueno, hablar no, hoy? Vamos a hablar de cosas. Vamos a hablar de las cosas que más nos gustan, que A ver. son la política por un lado y las cosas por el otro. Porque A esto mí se lo que más llama... me gusta es Disney, acabo de decirlo. Es verdad. Pero ya hablamos bueno, mucho de Disney. listo. ¿Hablamos de Disney? Sigamos hablando de Disney. No, mentira. Vamos a hacer política y cosas. Política y cosas. Vamos a hacer política y tele. Política y tele. medios, en realidad. Política y medios. Política y medios, política y 90, porque Política estamos y hablando 90. de los 90. Se trabó Me gusta algo. me gustaría tener en la vida una locutora Llevarla que... a todos lados. ¿no? Sí, sí. Porque hace mucho mejor lo que uno dice. Como que uno dice gusta. cualquier cosa. Hasta Callao y Corrientes. Me encanta. Hay que llevarlas tipo, a todos lados. Necesito esto en mi vida. Y no te cobra, por si lo decís re bien, no te cobra. Te pone 0,5, ¿viste? Es El escolar. espectacular, espectacular. Perfecto. No puedo seguir sin eso. Vamos a hablar de la tele en los 90. Bien, Ustedes saben que... Vamos a hacer una breve introducción. ok. En los 90 había un presidente llamado Carlos Menem que, así como ustedes lo ven, todo chiquito y peludo, consiguió algo así como tener la suma del poder público en Argentina. Que eso, obviamente, en tiempo de democracia hay que remontarse hasta la generación del 80, tipo Julio Argentino Roca, para eso. Porque básicamente Menem, además de haber ganado las elecciones, controlaba el Congreso con la alianza que hizo con Alzogaray, controlaba la justicia con la Corte Suprema de la mayoría automática. Menem llegó a hacer cosas como poner a un abogado que no conocía a nadie, que era un riojano, abogado de su Yo voy familia. a dejar la mano acá como- automáticamente toda la columna, me parece. Sí, esta columna tipo, está enguarichadísima. Pero porque dije Menem. Menem puso a Julio Nazareno como presidente de la Corte Suprema, siendo que no lo conocía nadie, que no tenía carrera, ningún tipo de influencia, pero lo puso ahí, puso de presidente de la Corte. Así que también manejaba la justicia y manejaba los medios también. Tal es así que tuvo un programa que era el de Bernardo Neustadt, que podemos poner una de las imágenes, creo que es la imagen 3. ¿Podemos poner ahora o subierto el orden? Soy un hinchapelotas. Claro, o sea, para algo le pusiste un número. Bernardo Neustadt, que también era chiquito y peludo como Menem, Basta, por tenía, favor, decir eso porque me voy a Es terrible, ¿eh? tenía un programa llamado Tiempo Nuevo que medía 40 puntos de rating, ahí lo podemos observar. Saben que Neustadt aparece, no voy a spoilear, pero tiene un momentito en 1985. Ok, Eso es un gran spoiler, ahora Sí, sí, la sí. tengo que ir a ver hoy. Claro. cuando salimos. Neustadt tenía un programa sobre política, que es Tiempo Nuevo, que medía mucho, medía 40 puntos. Antes, para nuestro público joven, que no vivió los 90, no había redes sociales, chiques. Entonces, ¿Qué? la televisión y la radio tenían una influencia muy grande. Y este señor tenía un programa sobre política que medía mucho, al cual invitaba a Menem y a Cavallo a brindar, como ahí se ve, con sus copas. No sé qué está tomando Menem, una bebida roja, rarísimo. De hecho, Menem condujo el programa de Neustadt una vez que Neustadt no lo pudo conducir. Ese nivel de manipulación mediática tenía Menem. Dije Menem de nuevo, lo voy a dejar de decir en algún momento. Sí, sí, por favor. Y también lo que pasaba mucho es que no solamente estaban no solamente estaban los medios que eran medios adictos del gobierno, sino que además había un sector del periodismo que jugaba de cierta antipolítica desde el progresismo. Como por ejemplo Luis Majul, Ujú. Alfredo Leuco, toda esta banda de gente que ahora está en La Nación Más. ¿Vieron Sí. que son Para. ultraderecha? Sí, sé que te sorprendí. Vos me estás diciendo que Majul, Leuco, eran los revolucionarios del momento. Sí, la ¿Y Nata, la Nata? también. ¿Qué? La Nata, de hecho, tenía mucha vinculación con los movimientos de derechos Esto humanos. es un Eran acting gente, para la gente Tremendo. joven. o sea, eran considerados en su época gente de izquierda, gente progresista. Tremendo. Y iba de eso, denunciaban la corrupción del gobierno de Menem, pero desde un lugar de outsider, o sea, sin posicionarse políticamente en ningún lado, porque en ese momento había como una hegemonía, el aparato del PJ estaba
atrapado ahí, entonces no había como esta cosa ahora, como esta cosa tan dicotómica y agrietada como hay ahora. Entonces había como una cosa de outsiders. No nos posicionamos, pero criticamos a la política en sí, representada en el menemismo, que tiene que ver con la corrupción, con lo espurio, etcétera. Y ahí entra a jugar un personaje del que vamos a empezar a hablar, que es, antes de decir esto, vamos a hablar de una de las peleas mediáticas, uno de los enfrentamientos mediáticos más importantes de los 90, que siguió en los 2000 y que es una de las posicionamientos por uno por otro lado más importantes de la televisión, que son Mario y Marcelo. Mario Pergolini, Grieta. Marcelo Tinelli. Voy a hacer una grieta en nuestro Instagram. Grieta mediática. @ sí. no puede ser radio, Marcelo o Pergolini. Dice mucho de una Estoy yendo. persona, a quien elegís, si a Marcelo o a Mario. Después lo vamos a hacer entre los tres, a ver a quién elegimos. Bien. Mario y Marcelo en los 90 empiezan a cultivar perfiles distintos, supuestamente representaban cosas muy distintas a nivel comunicacional, a nivel incluso personal, pero vamos a empezar a ver que en realidad tenían mucho más cosas en común de lo que se pensaba. Para empezar a hablar, los dos durante los 90 se hicieron multimillonarios, lo van a seguir haciendo después, pero ahí ellos van a aprovechar mucho lo que es el 1 a 1 y ese tiempo de bonanza para producir cosas Claro. limadas. Pergolini tiene su primer programa en el 85, llamado Feedback, y llega después de un par de años, en el 87, a Rock and Pop. Ok. La Rock and Pop que compra Greenbank y que convierte en, tiempo después, en la FM más escuchada del país durante 20 años. Ok. O sea, Greenbank agarra toda esa cosa post-dictadura, toda esa cultura rock, esa cosa contracultural, de gente del under y qué sé yo, y la lleva a la radio, al mainstream, y construye Rock and Pop del lugar donde salen gente como, bueno, Pergolini, Bernasi, Lalo Mir, Claro. toda esa trupe, y Flora, qué sé yo. De ahí viene Pergolini, que después de hacer un par de programas en Rock and Pop, hace ¿Cuál es? Dura 20 años al aire y es el programa más escuchado de la FM a nivel nacional. Claro. Muy exitoso. Por otro lado, tenemos a Marcelo, que es un periodista deportivo, un locutor de radio, que llega al programa de Badía en el 85 y que Programonc. en un momento, sí, Programonc, el de Badía, recordado, Juan Alberto Badía. Ya lo nombramos a Badía. Lo en algún nombramos, momento, sí. Creo que en el Lo primer nombramos. programa. Público joven. ¿Qué pasa con Tinelli? En el 90 a Tinelli le ofrecen una oferta que no podía rechazar. Le traen un formato del exterior de Estados Unidos que es pasar videos de bloopers. Ok. O sea, Programa. gente, claro, bloopers deportivos, gente que se cae. Para. Ahí está, Estoy viendo la foto. estamos viendo la foto. ¿Quién está ahí en el medio? ¿Saben cómo se va a llamar ese programa de bloopers? ¿Cómo se va a llamar? Se va a ese llamar programa? Video Match. ¿Le Ok. suena? Aplausos y ovación. Me suena. Video Match empieza siendo un programa que era No sé eso. si quería aplaudir igual yo a Video Match. ¿Cómo Por no, supuesto que boluda? sí, cuna de En mi talentos. casa no mirábamos Video Match. José María pero- Torti, Progres. Pablo Granados. Video Match empieza siendo un programa de eso, de pasar Marcelo pasando videos de bloopers, y de repente se empieza a convertir con los años en un programa que empieza a sacar personajes como los que vemos ahí. Aquí podemos ver perfectamente a Bobby Goma, podemos Aquí, ver a allá. Lanchita Vicio, ahí lo tenemos a Teto Medina, El Teto me... siempre a nuestro No, corazón. Siempre aparece el Teto por algún motivo. Es terrible. Chicos, Ahí se fue mía, tenemos- se fue mía. Ahí lo podemos ver también El Teto a... Medina dijo, tipo, no. Ahí lo vemos a Bonadeo, que antes de pasar semanas sin dormir transmitiendo los Juegos Olímpicos. Ah, pensé que por otra cosa. Lu, por favor, todo por el deporte. Estaba en el programa de Tinelli también. Bueno, toda esa trupa, ahí está Príncipe, toda esa trupa conforma lo que va a ser Video Match. Un año después del estreno de Video Match aparece a Ritmo de la Noche, otro programa de entretenimientos conducido por Marcelo, que ahí se va a empezar a ver toda esta cosa del auge menemista del 1 a 1. O sea, había mucha plata para producir cosas. Claro. Mucha plata para producir. Entonces... Y canciones muy icónicas. como Claro, La Rima de canciones la muy Noche. icónicas. Por ejemplo, no sé, había un partido en Francia, más o menos importante, y Tinelli mandaba a Corol, a Sí. un cronista, a cubrirlo. Banco. No sé, entrevistaban a Michael Jordan, aquello, toda esa cosa ostentosa. Claro. Y también se ven las cámaras ocultas. En Videomatch empiezan a No, hacer iba a cámaras decir que ocultas. eran tan ostentosos que tenían un Martín Fierro de Oro en el estudio gigante, tamaño Sí, real. sí, y seguramente era de oro. ¿Sí? Empiezan a hacer cámaras ocultas y el chiste al principio era
reventar autos de gente que lo estaba vendiendo con una topadora por encima. O sea, Una locura. gastar plata. Bien. Y tratar de matar gente de un Claro. paro cardíaco. Por otro lado, lo que pasaba con Pergolini en la radio, en Cuál es que había tanta plata en Argentina que de repente empezaban todos los artistas internacionales, venían todo el tiempo. Distinto a lo que pasa acá, ahora que viene cada tanto alguno, pero en ese momento todo el tiempo era artistas internacionales viniendo al país. Y ahí lo que pasa es que, como Cuál es era la radio de rock más importante, todos iban ahí, con los vínculos con las discográficas, tenían los discos antes, las transmisiones, todo eso, hacía que ambos hayan crecido mucho en ese momento y hayan tenido un gran auge. Apuntando a otros públicos, porque lo de Tinelli era más popular y lo de Pergolini era como una cosa más, más refinada, más de humor, Claro. satírico, una cosa así. Por eso mismo, apuntando a ese público, es que Pergolini en un momento se le ocurre una gran idea que es satirizar las noticias que salían todos los días y darle un tono cómico. Una idea muy original que ya se le había ocurrido a Ginsburg antes con La Noticia Rebelde, Claro. pero lo hace igual y se llama eso CQC, que ahí lo que le da la originalidad primero es, si podemos ver esa foto maravillosa, tiene una mística muy interesante, de los trajes negros, Juan Di Natalia que tenía 25 años y el pelo completamente blanco. Andy todo, Kuznetsov. todo muy raro, Andy Kuznetsov, sí, una cosa muy Perdón, extraña. Daniel Tonietti. Daniel Tonietti, sí, una de Eduardo de la Puente, están todos ahí. Y lo que empieza a pasar ahí es que, CQC inventa toda esa cosa de los noteros, de los tipos medio kamikaze que se meten en eventos importantes y qué sé yo. Medio así, toda esa cosa también, como la antipolítica, como esa premisa de ser opositores a todos los gobiernos. Que eso de un momento se empieza a resquebrajar porque, primero que CQC empieza saliendo en América, siendo un programa de culto, que no lo veía tanta gente, pero después pasan a Telefe y después a Canal 13. Y ahí sostener como esa línea es mucho más difícil porque la línea editorial del medio te termina comiendo. Y pasa algo muy interesante en el 2003, que cuando Néstor llega al gobierno, agarra a los noteros de CQC y se los lleva con él. Hermosas Sí. notas con los noteros y Néstor no le daba notas a nadie y solamente agarra a los noteros de CQC y los lleva a la Casa Rosada, ese tipo Ok. de cosas, como para decir, vos que te haces el antipolítica, yo te voy a meter acá Claro. y no te voy a dejar salir. Y básicamente, de hecho, a los sí, o sea, básicamente eso. De hecho, a CQC le empezaron a decir que era acá, qué sé yo. Claro. Después agarra y se deja de meter tanto en política porque empiezan a agarpar más las notas de espectáculos y toma esa línea. Otro vuelo. Mientras Tinelli empieza con Bailando por un Sueño y siendo lo más popular que se pueda, midiendo mucho. Claro. Maravilloso. ¿Qué pasa después? ¿Cuáles son las otras coincidencias que tienen? El fútbol, básicamente. Ok. Tinelli crece con San Lorenzo, intenta en la AFA y no puede. Primero intenta hacerse de las transmisiones del fútbol para todos, después intenta ser presidente de la AFA y tampoco puede. En la gestión en San Lorenzo le va muy bien al principio y después la choca toda, se terminó yendo hace poquito. A Mario tampoco le fue muy bien con el fútbol porque no se llevó muy bien con Riquelme últimamente. Claro. Ah, Y, sí, se repicó. Me este, enteré hoy. sí. Le quiero mandar un saludo a mi compañero de trabajo, Fuchi, que creo que está escuchando. Me enteré hoy que está repicado. Sí, se repicó, renunció. ¿Viste y- que te prestó atención, Gustavo? cada tanto le tira palos a Es un buen Riquelme. recorte. Pero bueno, básicamente terminaron en una muy parecida de posicionarse por fuera de la política en los 90, terminan teniendo bastante injerencia. Mario más por el lado del fútbol y también metiéndose en negocios de medios como por ejemplo haber fundido a Rock and Pop medio a propósito cuando salió Vorterix, Claro. que eso también fue una movida muy, muy grande. Y Tinelli, bueno, vendiéndole a la productora Cristóbal López, haciendo otro tipo de cuestiones. Así que de simpáticos conductores de los años 90 a enormes empresarios de medios, Magnates. a magnates, mega magnates que disputan poder en distintos ámbitos. Porque así fueron los 90. Los personajes que tenían cierta característica en ese momento, hoy somos. Somos- claro, ¿no? Hoy son otra cosa. Ya hablamos de todos esos periodistas, y como Majul, como La Nata, y también hablamos de Mario y Marcelo, que hoy son una cosa que nadie esperaba que fueran. Ok. Muy loco. Muy todo loco. lo que pasaba en los 90, ¿verdad?
Bueno, Increíble. tienen la grieta en nuestro Instagram, no puede ser .radio, para ir a votar. Bien. Vamos a ¿Pergolini escuchar o Tinelli? Vamos a escuchar una canción antes